Muy buenas, nos encontramos con la consejera de Hacienda, Kirsi Chandiramani, que nos ha abierto la puerta de su despacho. Muy buenas, Kirsi, muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo estás? Mañana, Kirsi, tenemos aquí en Ceuta un evento muy importante. Se va a celebrar un foro económico en el que vienen personalidades del mundo económico y político muy relevantes aquí en Ceuta, que van a hablar pues del presente y del futuro de esta ciudad. ¿Hasta qué punto este evento es positivo para Ceuta y qué puede significar para la ciudad? Bueno, en cualquiera de los momentos es un evento muy positivo por el tipo de personalidad, tanto política como económica, como del mundo empresarial que viene. Pero en estos momentos, después de la triple crisis que hemos pasado, el cierre de la frontera, la pandemia y la crisis migratoria del mes de mayo, pues miel sobre hojuelas, ¿no?, como se suele decir. En estos momentos es necesario empezar a cambiar nuestros discursos, tienen que ser discursos positivos, discursos de creer en el futuro de Ceuta y lo que pretendemos es que este foro sea el punto de inflexión a partir del cual empecemos a hablar en positivo de la ciudad, tanto fuera de la ciudad como dentro. Este foro que organiza El Español nos va a servir para, de puertas para afuera, cambiar la imagen de la ciudad. Bueno, pues que se conozca Ceuta, se vean cuáles son las posibilidades de inversión y sobre todo dar a conocer esta ciudad como un territorio donde la seguridad jurídica impera, donde es una ciudad solidaria, abierta, cosmopolita y con capacidad de crear los flujos económicos necesarios para que consigamos tener esos inversores. Y de puertas para adentro, en otro momento no, pero ahora sí es muy importante que transmitamos confianza. Sobre todo confianza, ¿no? Yo creo que el hecho de la crisis migratoria de mayo nos puso a todos un poco en cautela, ¿no?, sobre cuál iba a ser el futuro de Ceuta. Yo creo que eventos de este tipo y iniciativas de este tipo quieren y pretenden transmitir confianza a los ciudadanos de Ceuta y sobre todo destacar en este aspecto de la confianza que todas las personas a las que hemos invitado, son casi 60 personas, entre exministros, secretarios de Estado, exdirectores generales tanto del juego como de servicios tributarios, presidentes y CEOs de empresas muy importantes de este país, todos con el máximo cariño han dicho: en este momento hace falta que Ceuta reciba todo el apoyo y todo el cariño del resto del territorio nacional y allá que vamos. No ha habido necesidad de hacer conexiones por vía telemática ni nada, porque la gente ha querido venir a Ceuta. Yo creo que eso es una demostración de confianza en el futuro de Ceuta y sobre todo de cariño hacia los ciudadanos de Ceuta. Por lo tanto, miel sobre hojuelas, como decía antes. Consejera, llevamos un año y medio muy malo para la ciudad. Ha hablado de esa triple crisis que estamos viviendo actualmente. ¿En qué situación podríamos decir que está Ceuta desde el punto de vista económico? ¿Podríamos hablar de una preocupación? Pues la verdad es que sí. El otro día que nos reuníamos con los empresarios y los sindicatos que nos trasladaban un plan de choque de medidas urgentes a poner en marcha, nos trasladaban la situación complicada que se está viviendo, sobre todo este año, ¿no? El año pasado, con las restricciones a la movilidad, al final eso benefició al comercio local y a la hostelería local porque no viajamos y consumimos en la ciudad de Ceuta. Este año, por el contrario, bueno, pues quien ha podido disfrutar de las vacaciones fuera de Ceuta lo ha hecho y eso ha hecho que las ventas de nuestro comercio y nuestra hostelería sean menores en una ciudad donde predominantemente nos dedicamos al sector servicios. Esa reunión del otro día con los empresarios y con los sindicatos era una reunión una llamada de socorro a que es verdad que los empresarios y los sindicatos están conformes con ese plan estratégico que a nivel nacional se está redactando por parte del Ministerio de Política Territorial, que ese plan estratégico hay que ponerlo en marcha cuanto antes y el Ministerio está, creo que, ultimando su redacción, pero es necesario que se pongan en marcha unas medidas de choque urgentes, que sean para mañana, que no tardemos más, porque hay situaciones que se ven al límite.
Hay que tener en cuenta también todo el trabajo que ha hecho Procesa y la parte de economía de la Consejería con poner en marcha muchísimas ayudas, y creo que han servido para paliar en alguna manera esta drástica caída del Producto Interior Bruto que ha tenido la ciudad, pero es indudable que ese esfuerzo que se hizo el año pasado o continúa haciéndose este año, incrementado con ese plan de choque de medidas urgentes, o la situación va a ir a peor. Hay que vender un mensaje en positivo, hay que vender la ciudad en positivo, y nos pedían los empresarios y los sindicatos 3 cosas. La primera es el abaratamiento del barco y del helicóptero para personas no residentes, la segunda es un IPSI al 0,5% y la tercera una campaña de comunicación y de imagen de la ciudad más positiva de lo que hasta la fecha estaba produciéndose. 2 de estas 3 cosas ya casi las tenemos en marcha. El otro día aprobábamos en Consejo de Gobierno, gracias al convenio con la Secretaría de Estado de Turismo, un abaratamiento de los costes del barco. Mañana mismo tenemos el foro económico que nos va a permitir esa campaña de comunicación que empiece a funcionar, y nos quedaría que el Ministerio de Economía y Hacienda, de Hacienda en este caso, nos autorizase a bajar el IPSI al 0,5% durante un periodo de 18 meses. Con eso alimentaríamos esas medidas de choque que nos pide el sector, porque la situación es complicada. Vamos a ver cómo va evolucionando la afiliación a la Seguridad Social en comparación con el resto de España. En España esa afiliación a la Seguridad Social está siendo positiva porque el Producto Interior Bruto está subiendo muchísimo, el turismo está subiendo muchísimo, y habrá que ir viendo y comparándolo con Ceuta a ver si a nosotros el cierre de la frontera y la crisis migratoria nos ha afectado de otra manera. Pero como parece que sí, es necesario ya que ese plan de medidas urgentes se ponga en marcha. Así de a primera vista, esa rebaja al 0% del ISI, el 0,5%, ¿sería factible? Porque realmente sería un gran alivio para el comercio aquí en Ceuta. Factible es, legalmente es, tendríamos que llevar un acuerdo de pleno diciendo o estableciendo que todos los productos en Ceuta tendrían un IPSI del 0,5%. Como lo tenemos compensado tenemos la compensación del ISI con el Estado, el caso sería que trasladaríamos el coste de esa medida al Ministerio de Hacienda. Por eso recabamos, por lealtad institucional, que haya un acuerdo o que haya una autorización previa por parte del Ministerio para nosotros ponerla en marcha, porque al final, si no, estaríamos hablando de que la compensación del ISI, pues la parte de productos y de bienes de consumo, pues se multiplicaría casi por 2. La frontera es otro de los graves problemas que está sufriendo Ceuta hace año y medio, está cerrada, no se sabe cuándo se va a volver a abrir. En ese momento Ceuta cambió un poco el chip y decidió pues dirigir esa mirada más hacia España, hacia Europa, y dejar un poco al lado esa dependencia que teníamos con Marruecos. Como decimos, la frontera volverá a abrirse tarde o temprano. En ese momento Ceuta dejará de mirar otra vez a España y Europa y volverá a esa dependencia que tenía Marruecos, ¿o ya esa puerta la ha cerrado? Pues yo creo que la pandemia, igual que en el ámbito de las nuevas tecnologías hemos dado un salto como de 5 o 6 años, en el ámbito de la frontera va a pasar lo mismo. Yo creo que nada va a volver a ser igual. Además, nosotros también hemos solicitado a la Unión Europea que se revise el Tratado de Schengen, que se acuerde con los ámbitos económicos y sociales que queremos de frontera, y parece que mayoritariamente queremos una frontera controlada, regulada, que sepamos en cada momento quién entra y quién sale de esa frontera, y que sean los ámbitos turísticos, personas que vengan a trabajar o personas que en esas relaciones familiares se sepan quiénes entran y quiénes salen de la frontera. Yo creo que la frontera tal y como la conocíamos antes no va a volver, y ya teníamos indicios de que ese cambio en la frontera se quería, porque Marruecos en octubre de 2019, 6 meses antes de la pandemia, ya cerró a todo el tráfico de mercancías el pase por la frontera del Tarajal, con lo cual creo que se están dando todos los pasos necesarios para que la frontera no vuelva a ser la misma que teníamos. Nosotros hemos solicitado más medios, tanto humanos como materiales, para que en el momento que se produzca esa apertura de la frontera sea con todas las garantías de control, y que el control de esa frontera lo tenga España.
Como digo, son cuestiones, como decía, ¿no? Son cuestiones complicadas de relaciones bilaterales entre países y espero que sea en esa relación de buena vecindad que debemos tener con nuestros vecinos, que sea una apertura absolutamente controlada. Yo creo que ambos países andamos en esa dirección. Se ha escuchado muchos rumores de apertura de frontera, la última fecha ha sido el 10 de octubre, dice que se va a abrir, solamente por saberlo, sois ciudadanos, sois delegación, pero ¿tenéis vosotros ese conocimiento? No sabéis nada. No sabemos nada, no sabemos nada. Lo cierto es que hay muchos rumores de apertura, pero ya desde hace mucho tiempo, incluso desde antes del verano para la operación Paso del Estrecho. No hay ninguna certeza y son todos rumores. Cambiando un poco de asunto, la ciudad decidió apostar hace ya años por el sector del juego online aquí en Ceuta, se han implantado muchas empresas, han generado muchos puestos de trabajo. ¿Va a seguir en esa línea? ¿Va a seguir manteniendo ese sector aquí en la ciudad porque le está dando beneficios? Pues nosotros creemos que es un sector que ese incentivo fiscal que se estableció en los presupuestos generales del Estado en el año 18 está dando sus frutos, ¿no? Y unos frutos positivos. Ahora mismo tenemos 26 empresas, 300 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos de empresas de servicios auxiliares que les prestan servicio a estas empresas de juego online, y yo creo que el juego online ha sido el inicio. Después del juego vendrán, y ya hay algunas, de servicios auxiliares tecnológicos que le prestan a las empresas de juego online, y a partir de ahí es un sector que tiene que ir creciendo, un sector que nos beneficia y que para Ceuta es muy favorable. ¿Por qué? Porque no necesita suelo, no necesita recursos naturales, la exportación se hace a través de la red, son servicios que se venden a través de la red y que no necesitan transportar nada, que transportar algo desde Ceuta siempre encarece el producto, con lo cual el empuje que ha hecho la pandemia a todo el sector tecnológico, unido a los beneficios fiscales que tenemos en la ciudad, creo que está haciendo que Ceuta se convierta en un territorio muy beneficioso para este tipo de empresas. Y ya lo decía yo la semana pasada en una entrevista que me hicieron allí en Barcelona, en la feria del e-gaming. Ceuta se está convirtiendo en un territorio, tanto igual que Malta, igual que Gibraltar, atractivo para este tipo de empresas, ¿no? Es poder escuchar en esa mesa panel que se hizo con 5 empresas punteras del sector. Estamos hablando de bwin, estamos hablando de Sisal, que es una empresa italiana con mucho potencial. Estamos hablando de Sportium, estamos hablando de Betfred, que es una empresa que está en el parque londinense y que cotiza en bolsa en el parque londinense. Bueno, pues estas 5 empresas que son muy potentes, decir allí en Barcelona, ¿no?, ante un público que eran 200 personas al menos, que Ceuta es un sitio magnífico no solamente por los beneficios fiscales, sino que es un sitio magnífico para vivir, porque es una ciudad, como decía antes, abierta, cosmopolita, con muy buen tiempo, con una gente maravillosa, gente con ganas de trabajar, abierta a descubrir nuevos sectores, y con un sector empresarial también muy abierto a las nuevas tecnologías. Bueno, pues oírlo de gente que no es de Ceuta en un panel tan importante, pues a mí como ceutí me hizo sentir muy orgullosa, primero por ceutí, ¿no?, y segundo porque significa que el trabajo que ha venido desempeñando Servicios Tributarios, con su gerente a la cabeza y todo el equipo que le rodea, bueno, pues está teniendo sus frutos 4 años después. Esto es incipiente. En ese camino estamos Melilla y Ceuta, pero hay mercado suficiente para todos los territorios, Gibraltar, Malta, Ceuta y Melilla, y ahí en ese input tenemos que complementarnos, y ahí vamos a seguir trabajando. Yo creo que ahí podemos obtener importantes réditos, y yo creo que este sector va a ser el que cambie la estructura económica de Ceuta y va a dar oportunidades a la gente joven. Yo animo a toda la gente joven a que en esos FPs que está planteando Procesa, el Open Future de Telefónica en el Ángulo, o incluso FP del Ministerio de Educación, hay salidas para ese sector en Ceuta. Las empresas allí nos lo decían, tenemos que importar mano de obra cualificada ahora mismo porque no hay personal cualificado en Ceuta. Vamos a dar esa formación. Nosotros la estamos dando, vamos a aprovechar esa oportunidad porque es empleo cualificado, con buenos sueldos, y que puede ser el cambio que necesitemos para los ceutíes y que los cerebros de Ceuta no se nos vayan. Cristian Diramani, consejera de Hacienda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.